diga- les cabe a ustedes el hecho de que un buen número de los pacientes que están en diálisis peritoneal son efectivamente niños, como ocurre en muchas partes del mundo, y la Argentina no es diferente en ese sentido al resto. Pero también en términos de la diálisis peritoneal de adultos ha habido un incremento, ha habido un desarrollo de nuevos centros, ha habido como un interés diferente en los nefrólogos jóvenes sobre todo, que ha hecho que se hayan creado nuevos centros de diálisis peritoneal en adultos y pediátricos a lo largo y ancho del país. Así que la diálisis peritoneal está gozando de buena salud en este momento, yo diría, y con una buena perspectiva futura. Yo voy a centrarme acá en lo que se determina como estrategias para la prevención de la membrana en diálisis peritoneal, en el sentido amplio de que estamos trabajando precisamente con un elemento que es el peritoneo, que es una membrana viva, que tiene muchas propiedades, propiedades que nosotros con la diálisis podemos afectar en mayor o menor medida de acuerdo a lo que estemos realizando. Esta es la agenda de lo que les voy a proponer hoy. Voy a comentar un caso clínico de un adulto. De todas maneras, ustedes piensen que esto puede pasar de la misma manera en algún niño. Si bien los casos clínicos de adultos tienen una comorbilidad completamente diferente a la de los niños, nosotros tenemos que hablar permanentemente de diabetes tipo 2, de hipertensión, de enfermedad vascular, de cardiopatía isquémica, de, qué sé yo, de stroke, cosas que en los niños ustedes difícilmente lo hagan, pero yo lo traigo porque ilustra algunos aspectos de la función de la membrana peritoneal que me interesa que ustedes puedan evaluar conmigo. El segundo ítem es hablar de la fisiopatología de la inflamación, la fibrosis y la angiogénesis. En tercer lugar, me voy a referir a los mecanismos intrínsecos del tipo de transporte peritoneal al inicio de la terapia, con algunas de sus variables genéticas, como puede ser las variables genéticas para acuaporina 1, provocando cambios en la ultrafiltración de agua libre, variantes en la interleuquina 6 con mayor nivel de inflamación local a nivel del peritoneo y de la permeabilidad, reflejándose en el D sobre P de creatinina, trastornos provocados por la hiperosmolaridad y por la hipoxia, que se reflejan a través de un elemento que es la proteína, eh, el Enhancer Binding Protein, que es el EBP, que es una proteína que se estimula ante la presencia de la hiperosmolaridad y que genera una serie de pasos moleculares que llevan a la fibrosis. Y finalmente otros en el futuro ligados a la fibrosis en sí mismo, como es la participación del TGF-beta, del factor de tejido conectivo de crecimiento, etc. En cuarto punto voy a referirme rápidamente a algunas medidas para preservar la membrana y finalmente voy a hacer un resumen. Este es el caso clínico, es un hombre de 58 años de La Rioja, vive lejos de centros de terapias de reemplazo, es un diabético tipo 2 hipertenso. La antropometría dice 88 kilos y 1,76, lo cual le da una superficie de 2 metros. En el 2016 una crisis de hipertensión con un ACV isquémico con recuperación parcial. En el 17 inició hemodiálisis, para lo cual tenía que viajar a La Rioja muchos kilómetros y con dificultades en el acceso vascular. Él es referido o autorreferido a nuestro hospital. En el 2019 lo ingresamos a terapia con diálisis peritoneal continua ambulatoria de forma manual, en julio del 18, con una diuresis residual de 500 centímetros cúbicos por día. Es decir, una diuresis moderada a pequeña para nosotros, para los adultos. En el 2020 hubo que pasarlo a diálisis peritoneal automatizada por cuadro de anuria, valores bajos de aclaramiento de solutos y de ultrafiltración. Lo colocamos en un ciclador con 10 horas de conexión, 2 bolsas de 6 litros al 2,5% más icodestrina diurna, logrando una ultrafiltración de 1,2 litros por día.
Recuerdo que en los adultos se estima una ultrafiltración mínima entre 800 a 1000 mililitros por día para que la cosa funcione de una manera por lo menos relativamente apropiada. Eso es lo mínimo que nosotros consideramos para poder trabajar con un paciente en diálisis peritoneal, en adultos. El 01 del 22, el paciente se había pasado sin control presencial durante la pandemia, gran parte del 2020 y el 2021. El paciente hace un cuadro de edema agudo de pulmones llevado a La Rioja y allí en La Rioja tuvieron que hemodializarlo a través de un catéter transitorio, con lo cual el paciente queda bajo un reposo peritoneal obligado. El 7 del 22, 6 meses después, se reinicia la diálisis peritoneal automatizada. Veamos un poco algunos números. Este es un programa que se llama AdeQuest, que permite colocar una serie de datos que nosotros recogemos en los análisis que le hacemos a los pacientes. Eh, Aquí tomamos la recolección del líquido peritoneal de 24 horas, por supuesto midiendo el volumen. Acá también tenemos el lugar para los valores en sangre del paciente. Acá tienen los valores de 24 horas de dializado y la colección de orina. El paciente, recuerden que tenía todavía una diuresis residual cuando empezó, todo lo cual le daba finalmente un clearing de creatinina semanal de 62 litros por semana por 1,73 y un KTB de urea semanal de 1,64, lo cual es un valor bastante apropiado para lo que se pide hoy en día en términos de adecuación dialítica en diálisis peritoneal. Esos eran los datos de adecuación en términos de aclaramiento de solutos. Aquí está de nuevo los mismos valores. Bueno, acá se pueden calcular otras cosas como es el agua corporal total, que eso te lo calcula el programa directamente con la fórmula de Watson y Watson. De manera que eso facilita enormemente. Uno puede cargar estos datos en el programa y el programa solo te va tirando todas estas cosas que si no las tenés que hacer con fórmulas matemáticas y bueno, esto resulta bastante más fácil de hacer. Si miramos las curvas de equilibrio peritoneal, lo que vemos en este paciente rápidamente es que el paciente es un alto transportador, es decir, un transportador que arranca ya con un valor elevado. La curva colorada, la franja colorada, el percentilo colorado, es del transportador alto. Recuerden que para ser transportador alto hay que tener una saturación de la urea del orden del 80% a las 4 horas y de la creatinina aproximadamente un 75-78%. De manera que este paciente claramente es un alto transportador y eso se ve desde el inicio con la saturación de urea. Si lo vemos en el espejo, en la imagen en espejo, que es la disipación de la glucosa del peritoneo, nosotros medimos entonces la desaparición de la glucosa en el peritoneo en el test de equilibrio peritoneal. En este paciente, bueno, nuevamente se ve con toda claridad que la disipación es muy rápida, es muy importante, llegando a un valor prácticamente de muy poquitita glucosa a las 4 horas de permanencia del líquido peritoneal. Ya está subiendo si querés. ¿Se escucha bien ahí? ¿Se escucha bien, Sí, Belén? se escucha perfecto, perfecto, Bueno, perfecto. Estamos perfectos. bueno. Entonces, veamos un poco qué pasa. Nosotros, como yo les expliqué, el hombre se pasó sin consultar en el hospital todo el 2021. Fueron nada más que llamadas telefónicas por parte del servicio nuestro, y bueno, todo manejándose telefónicamente, con muy poca consulta médica, inclusive allá en donde él vive en La Rioja, que no es la capital, y parte del 2022 hasta que el hombre se queda anúrico y evidentemente la diálisis peritoneal manual ya no le alcanza para lo que él necesita y establece un cuadro de edema pulmonar que requiere que se vaya a La Rioja capital donde le ponen un catéter de hemodiálisis transitorio.
Ahora bien, cuando nosotros le hacemos un estudio de equilibrio peritoneal a los 6 meses, cuando reiniciamos la diálisis, después de este reposo obligatorio, fíjense ustedes que lo que nosotros observamos es, nosotros no le hacemos un test completo por razones de tiempo y de trabajo de personal. En realidad, con un mini PET nos alcanza para saber con bastante aproximación qué es lo que está pasando con su peritoneo. Y lo que está pasando con el peritoneo es que de 0,76 de saturación de urea a la primera hora que tenía inicialmente, ahora, luego del reposo peritoneal, el paciente ha bajado a 0,58. Es decir, salió del percentilo caliente, del percentilo rojo, para pasar al percentilo de alto promedio, que es mucho más interesante para nosotros en nuestros pacientes. Además, lo mismo. Perdón, Doc, Y espéreme un segundo que ahí de- lo reactivo de nuevo porque había silenciado. bueno, Ya está, listo. Lo había silenciado todo y te silencié a vos también. Perdón, ahí bueno, voy, ya está. bueno. Después del reinicio de la diálisis peritoneal, luego del reposo peritoneal obligatorio, ustedes ven cómo las curvas, en este caso representadas por un mini PET, ya no por un test de equilibrio peritoneal completo de 4 horas, sino un estudio de 1 hora nomás, nos está mostrando cambios en el percentilo de transporte de pequeños solutos, con un valor que pasa de 0,49 a 0,61 de glucosa, D sobre P de glucosa, luego del reposo peritoneal. Es decir, claramente un efecto beneficioso sobre el peritoneo obtenido a raíz del reposo peritoneal. Les recuerdo que el reposo peritoneal fue propuesto por el equipo español liderado por Rafael Selgas allá por los años 2000, en donde ellos hicieron publicaciones bastante importantes sobre este tema, y aquellos de ustedes que hayan tenido la oportunidad de ver cómo funciona, bueno, es una herramienta que permite, al menos transitoriamente, salir de una situación delicada en términos de transporte peritoneal para lograr una mejoría, repito, aunque sea transitoriamente, hasta poder ir hacia una solución más definitiva. Fíjense qué pasa con el cribado de sodio. Ustedes saben que el cribado de sodio marca la función de las acuaporinas, de los canales de agua libre. Y si ustedes ven acá la curva en azul, es un cribado de sodio normal, que nosotros lo que tenemos cargado en el sistema, porque es la curva normal, digamos, eh, en pacientes que tienen un cribado de sodio normal. Y el señor tenía, cuando estaba en los primeros meses de terapia manual, con este valor de cribado, es decir, un cribado muy bajo, muy pobre, y luego del reposo peritoneal, el paciente consigue tener este cribado en amarillo, que es, por supuesto, mucho más importante, señalando que el transporte de agua libre se encuentra en un estado de sanidad mucho más importante. Bien, lo mismo pasa con la ultrafiltración, el volumen de ultrafiltración normal en azul, volumen de ultrafiltración cuando el paciente estaba en terapia manual y volumen de Fíjense que no era tan malo en ese momento la ultrafiltración del paciente, ya que a las 4 horas tenía casi 500 o 500 y pico mililitros, no está tan mal, pero la curva hecha luego del reposo peritoneal muestra que al menos en la primera hora los valores de ultrafiltración son más interesantes. Bueno, entonces el caso clínico es para mostrarles a ustedes que el peritoneo es una membrana viva, es una membrana que reacciona, que cuando uno no la ha flagelado mucho tiene capacidad y tiene reserva, y esa reserva es la que uno tiene que tratar de mantener y de preservar. Así como tenemos nosotros reserva renal, cuando tenemos daño de la nefrona y tenemos las nefronas remanentes
que hacen el trabajo por todas aquellas que no están. Bueno, el peritoneo probablemente tiene posibilidades de regeneración mesotelial, o algún tipo de regeneración que determina que cuando uno lo pone en situaciones de reposo puede generar cambios, al menos en el transporte de solutos, de una manera transitoria. El segundo punto que quería mencionarles es la fisiopatología de la inflamación, cambio de la estructura de la membrana peritoneal, la fibrosis y la neoangiogénesis con el uso actual de las soluciones. Bueno, cuando uno habla de fisiología peritoneal no puede dejar de mencionar a este señor, el profesor Ripe, quien fue mi mentor. Tuve la suerte de poder trabajar con él por un tiempo corto, lamentablemente, pero la teoría de los tres poros es la teoría que rige la fisiología del peritoneo y determina que la membrana peritoneal tiene tres tipos de poros, que son los poros grandes, de 250 angstroms, que son poquitos, hay muy pocos en el peritoneo, son el 1 al 2% de todos los poros. Los poros chicos, que son la gran mayoría de los poros, el 90%, y que permiten pasar, tienen un espacio de 40 a 50 angstroms, y los poros transcelulares, fíjense que acá el dibujo muestra claramente que esto no va entre célula y célula, sino que va por dentro de la célula, que son los ultra pequeños de canales de aquaporina, que también no son muchos, pero que son los encargados de el transporte de agua libre de solutos. Bien, ¿cuáles son los cambios estructurales que ocurren en la membrana peritoneal con la diálisis? Fíjense el peritoneo normal, este es un cartoon, esto parecen los Minions, dirían mis nietos. En este cartoon se ve claramente cómo las uniones tirantes, estas tight junctions que se llaman, están bien presentes y prolijamente dispuestas. Y los ribetes de la célula mesotelial, los peines de la célula mesotelial están perfectamente indemnes. Ahora a ese peritoneo nosotros le ponemos una solución bioincompatible que tiene alta glucosa, alta osmolaridad, bajo pH, productos de degradación de la glucosa, productos avanzados de glicolización. Y lo que ocurre es que la célula empieza a tener cambios. Se deja de tener el fenotipo epitelial para adquirir el fenotipo fibroblastoide, que es una célula de aspecto más redondeada, más cilíndrica, donde se pierde toda esta empalizada que tenía, se pierden las uniones estrechas y, y eso hace que la estructura prolija se pierda. Mientras tanto, en el submesotelio del peritoneo normal, nosotros teníamos una matriz extracelular formada por X cantidad, digamos, de matriz y una X cantidad de vasos, que conforme hay injuria de la membrana peritoneal, el submesotelio se va haciendo más denso y más grueso en base a la proliferación de fibroblastos. Y luego, en un tiempo un poco más avanzado, aparece la neovascularización, generando lo que se denomina la neoangiogénesis. Por supuesto, esto a largo plazo, peritoneo a largo plazo, se sigue haciendo cada vez más importante y la transición epitelio-mesénquima que tenemos acá ya deja el lugar a lo que se denomina transición mesotelio-mesénquima, en donde la celularidad normal del mesotelial se pierde por completo y a nivel del submesotelio este se pone mucho más denso con enorme presencia de fibroblastos y la neoangiogénesis, como habíamos dicho previamente. Bueno, estos son los substratos y los gatilladores. ¿Los gatilladores cuáles son? Lo que gatillan el problema son la glucosa, la urea, el bajo pH, los productos de degradación de la glucosa y la infección. Porque la infección, la peritonitis, es una de las agresiones más fuertes que puede llegar a tener el peritoneo de un paciente que está sometido a diálisis peritoneal. Por eso es que es tan importante el cuidado preventivo y tratar de evitar a toda costa que el paciente tenga casos de peritonitis.
Cuando uno ve la cascada, cómo se desarrolla, y esta empalizada es la célula mesotelial, uno ve acá todos estos agentes que están por debajo, como el factor transformante, el TGF-beta, que genera la fibrosis, el factor, digamos, de desarrollo endotelial, el VEGF provocando la angiogénesis con aumento de la permeabilidad de los pequeños solutos, y así sucesivamente llevando a la disfunción de la membrana con fallo de ultrafiltración. Bueno, acá se ve claramente la cavidad peritoneal con las moléculas de glucosa, que son las que nosotros utilizamos para generar la ultrafiltración a través de un procedimiento osmótico. Esas moléculas de glucosa son las que tiran del peritoneo, del capilar peritoneal, en donde el endotelio vascular es la barrera más importante que tiene que atravesar, ya que el mesotelio no representa verdaderamente una barrera y el intersticio tampoco es una barrera tan importante, al menos al principio. Con el tiempo, este intersticio, que está dibujado acá, se va transformando en algo mucho más denso y vamos a ver que a la larga puede generar también problemas en el transporte y en la ultrafiltración. Esto es lo que ocurre a lo largo del tiempo, cuando uno hace una historia de la membrana peritoneal y se fija en las distintas etapas, cuando uno empieza la diálisis peritoneal, cuando este es el tiempo en diálisis peritoneal, y uno va viendo cuáles son las alteraciones que se generan. Al inicio de la diálisis peritoneal las alteraciones son todavía pequeñas, con el tiempo estas alteraciones se hacen moderadas, empieza a haber problemas con la ultrafiltración, empieza a haber un nivel de esclerosis peritoneal progresiva, pero cuando esto llega a un punto de severidad máxima, entramos en lo que se denomina punto de irreversibilidad. ¿Cuál es el punto de irreversibilidad? Es cuando el número de células mesoteliales superficiales se extinguió. Es decir, así como cuando perdemos la masa de podocitos en el riñón, acá perdemos la masa de células mesoteliales, ya no tenemos punto de retorno. Este paciente va a la fibrosis peritoneal, la neoangiogénesis y la inflamación, y puede llegar en su estadio terminal o extremo a lo que se denomina la peritonitis esclerótica encapsulante, que probablemente alguno de ustedes haya tenido ocasión de ver. A mí me ha tocado ver algunos casos, afortunadamente muy pocos, pero que ha sido extensamente descrito en la literatura y que felizmente es una problemática que hoy en día no vemos tanto como se veía antes. Bien, ¿qué pasa con la exposición de la glucosa y de las soluciones bioincompatibles? En realidad, lo que pasa es esto. Cuando nosotros vemos a lo largo del tiempo la exposición de glucosa en gramos por año, lo que vamos viendo es que hay pacientes que tienen distintos tipos de exposición conforme tengan o no necesidad de echar mano a bolsas hipertónicas. Por ejemplo, acá, este paciente de las barras blancas no tiene un requerimiento de bolsas hipertónicas, de manera que no tiene una exposición a la glucosa tan alta, mientras que estos otros, en barras negras, tienen una exposición muy importante a la glucosa por requerimiento de ultrafiltración. Ahora, todo eso hace que el de las bolsas negras, el de las barras negras, que tiene una exposición alta, fíjense ustedes qué pasa con el D sobre P de creatinina conforme pasa el tiempo. Va aumentando hasta tener un valor de aclaramiento de pequeños solutos muy alto, que por supuesto va acompañado de una caída de la ultrafiltración, porque cuando mejora el aclaramiento de los solutos, cae la ultrafiltración. Y este gráfico ilustra lo que nos muestran los grupos que tienen cohortes de pacientes estudiadas a largo término, que es tan importante para la fisiopatología de la membrana peritoneal. Hay 3 o 4 grupos en el mundo que han podido estudiar una cohorte de pacientes a largo término, un número relativamente importante de pacientes, y que nos ha permitido tener una idea de qué es lo que pasa realmente con la diálisis peritoneal a largo plazo en términos de aclaramiento de solutos, D sobre P de creatinina, y la ultrafiltración.
Y lo que ocurre es esto que ustedes ven acá. El transporte de solutos, conforme pase el tiempo, se va incrementando cada vez más. Fíjese, son 84 meses, estamos hablando más de 8 años de tratamiento. E inversamente, la ultrafiltración se mantiene en los primeros tiempos, pero luego, cuando el aclaramiento de solutos se hace más importante, la ultrafiltración, como es de esperar, cae de la misma manera, generándose un problema para mantener el paciente en diálisis peritoneal, porque si bien todo está muy bien en el aclaramiento de los solutos, no corre la misma suerte el tema de la ultrafiltración. Bien, esto es lo mismo, mostrándoles en la histopatología al inicio de la diálisis peritoneal. Ustedes ven acá un mesotelio, ustedes lo ven acá marcado el mesotelio en la M, una empalizada finita, suave, con los vasos sanguíneos marcados acá, poquitos vasos, y luego de 5 años de tratamiento, este, este mesotelio que se ha alterado, pero sobre todo lo que tenemos acá es una enorme proliferación del submesotelio con una densidad muy grande de fibras. Fíjense lo que es la capa submesotelial que hay acá, y generándose la neoangiogénesis con la tinción de los vasos sanguíneos en cantidad en esta imagen. Entonces, después de 5 años, el problema es la fibrosis submesotelial y la neoangiogénesis. Hablemos un poquito de soluciones. ¿Qué soluciones tenemos en nuestro país y qué soluciones se disponen en el mundo? Hablamos de soluciones bioincompatibles y de soluciones, entre comillas, biocompatibles. ¿Qué podemos decir de esto? Hablamos de soluciones de primera generación y de segunda generación. Y luego yo diría que hay una tercera generación, o por lo menos de una segunda generación modificada. ¿Cuáles son las primera generación? Son las soluciones convencionales, son las que tenemos nosotros en nuestro país. Fundamentalmente las que tiene una de las empresas y la otra tiene, digamos, parcialmente algunos aspectos superadores, pero no termina de llegar a ser una solución más biocompatible. Fíjense que es una solución ácida con un pH de 5, tiene altos contenidos de productos de degradación de la glucosa y usa el buffer, usa el lactato como buffer, es decir, no usa el bicarbonato. Mientras que las soluciones biocompatibles tienen un pH neutro, tienen bajo contenido de productos de degradación de la glucosa y usan el bicarbonato como buffer. ¿Es que este tipo de soluciones preserva mejor la membrana? Bueno, esa es una pregunta que tenemos que contestar y vamos a tratar de contestarla a lo largo de la charla. La pregunta es, ¿las soluciones nuevas son más biocompatibles? Bueno, eso es lo que tenemos que ver. También tenemos que comentar que hay una tercera generación, o al menos una segunda generación modificada. ¿Modificada con qué? Con productos nuevos, osmóticos, agentes osmóticos diferentes, como pueden ser la carnitina, el xilitol, y una serie de productos nuevos que vienen apareciendo que no están a disponibilidad en nuestro país, ni siquiera en Latinoamérica, pero que están siendo experimentadas en este momento en otros países con, yo diría, con un éxito interesante, que tenemos que prestar atención. Bien, estos son los productos de degradación de la glucosa. No me voy a extender, pero muchos de estos tienen nombres conocidos como el formaldehído, el acetaldehído, los deoxiglucosas, etcétera, etcétera. Bien. Otro punto que quiero recalcarles a ustedes, porque yo creo que es importante y por ahí no se habla tanto cuando se comenta la problemática de la biocompatibilidad de la diálisis peritoneal, es el tema de la osmolaridad o de lo que podríamos decir de la hiperosmolaridad. Recuerden ustedes que todas las soluciones de diálisis peritoneal son hiperosmolares. Fíjense que la solución de diálisis peritoneal al 1,5%, por ejemplo, tiene, no sé, 400 miliosmoles prácticamente. Y si no hablemos la del 425, que tiene una osmolaridad altísima de 480 y pico. Entonces, estamos trabajando con soluciones realmente hiperosmolares.
¿Y eso cómo le sienta al peritoneo? ¿Cómo le sienta al peritoneo tener una solución con una osmolaridad de esa naturaleza? Y evidentemente no le debe sentar muy bien. Pero aparte de eso, la hiperosmolaridad existe ya en la prediálisis. El paciente que está antes de empezar diálisis, el adulto, el niño, ya está hiperosmolar, porque esos pacientes tienen niveles de urea alta, tienen una cantidad de elementos que no podemos medir ni saber, pero que seguramente les generan una osmolaridad más alta que la normal. Y por eso el peritoneo de los pacientes antes de empezar diálisis ya tienen trastornos. Está claramente demostrado que el peritoneo, aún antes de empezar diálisis, ya exhibe cambios en su morfología. Y yo no tengo dudas de que en gran medida esto puede ser debido al estado hiperosmolar que genera la enfermedad renal crónica y, por supuesto, la diálisis peritoneal propiamente dicha. Cuando ustedes ponen una osmolaridad de 480 del lado de la cavidad peritoneal con una bolsa al 425 y y la contraponen contra una osmolaridad sanguínea de 305 miliomoles por litro, bueno, evidentemente se genera una ultrafiltración por osmolaridad muy importante porque el intersticio de un paciente que empieza con diálisis peritoneal es un intersticio sano que permite el traslado rápido y fácil de este llamado de osmolaridad generado por las moléculas de glucosa de este lado. Pero con el tiempo y cuando el intersticio empieza a llenarse de fibras y a ponerse denso, ya la transmisión de la osmolaridad de los 485 que tenemos del lado peritoneal contra los 305 del capilar peritoneal, fíjense que ya no es como era antes. Ahora tenemos que subir la colina. Es como si que ya no era como una bajada donde uno iba rápido, sino que ahora tenemos que remarla contracorriente, pasando toda una barrera de densidad fibrótica que antes no teníamos. Y eso en gran parte explica el problema hidráulico que tienen los pacientes a largo plazo y las curvas que ustedes han visto previamente. Bien, ¿cómo hacemos para estudiar la membrana peritoneal? ¿Cuáles son los biomarcadores? ¿Cómo sabemos si lo que le estamos haciendo le está haciendo bien o le está haciendo mal a la membrana peritoneal? Bueno, históricamente se han estudiado muchos biomarcadores. El clásico ha sido el CA125. Ustedes saben que la célula mesotelial genera este elemento que es el CA125 y hay una enormidad de trabajos en la literatura midiendo la producción de CA125 por el mesotelio. Y se dice que la caída de la producción de CA125 denota una disminución en la masa de células mesoteliales. El otro elemento interesante es la interleuquina 6. Se ha hablado mucho de la presencia de interleuquina 6 como factor inflamatorio local, intraperitoneal, y se ha escrito mucho al respecto. Y también se han encontrado niveles elevados de interleuquina 6, por supuesto, en los casos, en las situaciones de peritonitis. Luego tenemos este elemento que es el factor transformante beta, que es el gran protagonista de la fibrosis. El VEGF es el protagonista de la angiogénesis. Y luego estos otros que son quizás menos conocidos, el TNF-alfa, el factor del tejido conectivo, el PAI-1. Todos estos pueden ser asimilados como biomarcadores de el estado de sanidad que tiene la membrana peritoneal, pero no están a disponibilidad de uso reiterado ni generalizado, ya que se requiere un laboratorio especializado para hacer esto. ¿Cuál sería el santo grial para nosotros en términos de solución de diálisis peritoneal? Bueno, sería la búsqueda de una solución de diálisis peritoneal que fuera económica, biocompatible, que permita preservar la membrana, que permita sostener una longevidad de la membrana peritoneal, permitiendo a los pacientes mantener el método más allá de los 2 o 3 años. Porque en general en los adultos, y probablemente en los niños también, la función renal residual se pierde
a los 2 o 3 años de haber empezado la diálisis peritoneal. Por supuesto, muchas veces se pierde antes también y otras veces se pierde después. Cuando el paciente es desafortunado, a veces mantiene una funcionalidad residual varios años después de haber empezado la terapia. También en la población de bajo peso, de bajo BMI, la población pediátrica, por supuesto, el objetivo es más sencillo también porque es menos lo que se requiere en términos de aclaramiento y menos lo que se requiere en términos de ultrafiltración. Pero igual, repito, digamos, el objetivo o el santo grial sería tener esa solución que tenga todas estas propiedades. ¿Cómo hacemos para investigar a la membrana peritoneal? Tenemos distintas formas. Podemos estudiar el efluente para estudiar la concentración de distintas moléculas. Ya mencionamos interleuquinas, el CA125, el PAI1, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos hacer estudio ex vivo con cultivo de componentes de la membrana peritoneal. Es muy común el uso de células mesoteliales humanas, eso ya viene, digamos, a nivel del mercado. Uno puede conseguir un cultivo de células mesoteliales o HPMC que pueden ser estudiadas para hacer estudios ex vivo, ponerle soluciones, medirle cosas, etcétera, etcétera. De manera que eso está relativamente fácil al alcance de modelos de investigación. Luego tenemos el modelo in vivo, del modelo animal de diálisis peritoneal, que esto es extremadamente difícil. Por ejemplo, en Argentina yo no creo que haya modelos de diálisis peritoneal en vivo, al menos de una manera sostenida. Y en el mundo hay pocos centros que tengan buenos modelos de in vivo, de modelos animales de diálisis peritoneal, en ratitas o en conejos. Generalmente son animales pequeños. Y luego está el tema de los omics, es decir, las ómicas, la transcriptómica, la genómica, la metabolómica, y todo eso que va integrando la medicina molecular actual, que por supuesto el peritoneo no escapa a esa generalización. Bien. ¿Qué es lo que determina la injuria de la membrana peritoneal? Primero, la bioincompatibilidad de las soluciones. Luego, como ya dije, las infecciones, la peritonitis, la infección de sitio de salida, la generación de un biofilm, la acumulación de sal, ya les mencioné eso también. La acumulación de sal en distintos territorios del organismo es otro factor también agravante de esta problemática. Y también mencioné factores genéticos y ya vamos a comentar algunos aspectos genéticos que hacen a la mayor o menor injuria que el peritoneo pueda tener. Discúlpenme un segundito, no. Julie, yo te llamo en un ratito, ¿puede ser? Dale. Perdón, estoy de guardia. Bien. Empezamos a comentar entonces soluciones nuevas. Ustedes ya conocen las soluciones actuales, que son fundamentalmente de baja compatibilidad, pero son las que podemos usar, son las que llegan a nuestras latitudes y la verdad nos dan buenos resultados. No vamos a desmerecer lo que hemos podido hacer con la diálisis peritoneal tal como se nos provee hoy por hoy. Por supuesto que quisiéramos avanzar a soluciones neutras, con bicarbonato y demás. Con toda seguridad tendríamos todavía mejores resultados de los que tenemos. Pero lo que tenemos hasta ahora, creo yo, no es malo para nada. Han aparecido una serie de soluciones nuevas que acoplan la eficacia osmótica con la biocompatibilidad. Ustedes ven acá las soluciones comerciales disponibles hoy por hoy. Tenemos soluciones basadas en glucosa, que son la gran mayoría, algunas con pH ácido como la que tenemos nosotros, que tienen un contenido de productos de degradación alto, la nuestra, generan carga de glucosa. Y tenemos otras soluciones con buffer de bicarbonato, tenemos las soluciones dicodextrina, que es muy interesante porque si bien tiene un componente ácido también,
y quiero comentar de paso que existe la icodestrina neutra, es decir, icodestrina que genera un laboratorio japonés que se llama Terumo. Ellos generan una icodestrina con un pH de 7.4, que es muy interesante, pero que no está a disponibilidad en otros países del mundo, más que en Japón y parte de China. Pero la icodestrina, más allá de su pH ácido, tiene ingredientes muy importantes y básicamente son que no tiene productos de degradación de la glucosa y no tiene carga de glucosa, de manera que genera un ahorro de la glucosa al peritoneo, lo cual es una ventaja muy interesante. Bueno, y siguiendo acá con las nuevas soluciones, fíjense todas las cosas que se han podido agregar, porque si hay algo interesante de la diálisis peritoneal en los humanos, y probablemente en el niño también, es que en diálisis peritoneal tenemos realmente una ventana, una puerta abierta al organismo, que es muy interesante para estudiar una cantidad de cosas, de fenómenos biológicos a través del peritoneo, y para colocar elementos que uno puede estudiar en el organismo humano. Entonces, eh, el peritoneo y la diálisis peritoneal ofrecen una situación realmente extraordinaria en el sentido de que representan una ventana, como digo, una puerta abierta a el ensayo de distintas sustancias o elementos que no generan el nivel de agresividad que puede generar una inyección, digamos, sanguínea, por ejemplo, o plasmática de algún producto. Fíjense todas las cosas que se han ido ensayando. El stevia, que ustedes saben que es un edulcorante, también se lo ha ensayado como un elemento para generar osmosis. El agregado de estos aminoácidos, que son la alanilglutamina, se han asociado con estudios que están en este momento en actividades y que no han terminado. Algunos han terminado, pero hay otros que están todavía funcionando, mostrando que una caída en los niveles de infección de la tasa de peritonitis con el agregado de alanilglutamina. Este es un grupo de Austria, un grupo austríaco, el que ha trabajado con estos agregados. Bueno, y después acá tienen abajo la L-carnitina con xilitol, que yo les comenté previamente, que también ha sido utilizada por los italianos, por el grupo del doctor Bonomini, y también con resultados bastante interesantes en términos de biocompatibilidad, ultrafiltración y aclaramiento de solutos. Es decir, hay una miríada de elementos que se están utilizando y que se están ensayando hoy por hoy y que van a traer aparejados cambios muy interesantes en el desarrollo de la diálisis peritoneal. Fíjense cuando uno habla de productos médicos, ya no hablemos de productos de soluciones de diálisis, sino de medicamentos, como una serie de medicamentos han sido ensayados, mostrando también cambios beneficiosos en la diálisis peritoneal. Estos antidiabéticos orales, como las gliptinas, acá tenemos un inhibidor del HIF y en alguna placa que pasé un poco apuradamente, que era para mostrar que hay una activación del HIF muy importante a nivel del peritoneo con la diálisis peritoneal y de alguna manera uno no se explica cómo el roxadustat, que es un activador del HIF precisamente, puede ejercer un efecto benéfico a la membrana peritoneal y sin embargo los otros efectos que tiene esta molécula, que es este inhibidor del HIF, como el roxadustat, otros efectos que se llaman pleiotrópicos, que no son, digamos, efectos principales del producto, sino efectos secundarios, son quizás beneficiosos para la diálisis peritoneal. Está el tamoxifeno, también un viejo producto utilizado para la esclerosis, la peritonitis esclerosante encapsulante, que también ha sido mencionado como protectivo de la membrana peritoneal. Luego están todas las glifosinas, que son más recientes, la DAPA, la CANA, la empaglifosina, que los niños, los nefrólogos pediatras están utilizando para la nefroprotección como nivel, digamos,
terciario de nefroprotección. Bueno, nosotros estamos utilizando las glifosinas en diálisis peritoneal por una cantidad de efectos beneficiosos en términos de efectos antiinflamatorios, efectos antifibróticos, y no tanto efectos a nivel de la absorción de glucosa, pues no hemos podido demostrar, y ya vamos a ver un trabajito que hicimos hace un tiempo, donde nosotros no pudimos demostrar una mayor ultrafiltración o menor absorción de glucosa con el uso de las glifosinas, de esos inhibidores del SGLT2. De todas maneras, parecen ser drogas muy interesantes para efectos a largo plazo del peritoneo. Este es un trabajo que salió hace relativamente poco, en el cual nosotros nos llamó la atención cómo los SGLT2 en un modelo de ratas disminuía o reducía la absorción de glucosa en un modelo en vivo de ratas en diálisis peritoneal. Nosotros quisimos ver si ese experimento se podía repetir, y nosotros, un grupo sueco con el que yo he trabajado, hicimos el mismo trabajo a nivel de ratitas en forma experimental. Nosotros no vimos una reducción en la absorción de glucosa, y no vimos un aumento en la ultrafiltración. Es decir, vimos todos los efectos de la glifosina, es decir, la caída de la glucemia de la ratita por la glifosina, el aumento de la excreción de glucosa en la orina de la ratita, eso sí, denotando que la glifosina ejercía su efecto, pero no pudimos demostrar una tasa de reducción en la absorción de glucosa en la diálisis peritoneal. Bien, y esto es así porque de las glifosinas solamente hay algunas que tienen una participación real en el peritoneo. Ustedes ven acá que la fluoretina, por ejemplo, es un inhibidor de los GLUT, no de los SGLT2, sino de los transportadores GLUT, que estos sí están en cantidad más numerosa a nivel del peritoneo, y que la inhibición del transporte a nivel de los GLUT podría eventualmente tener un efecto beneficioso a nivel de la absorción de glucosa y a nivel de la ultrafiltración. ¿Cuál es el problema de la fluoretina? La fluoretina es tóxica y no la podemos utilizar tal como viene. Así que recuerden ustedes que la floricina y la fluoretina son derivados de la manzana, que es un producto de fácil adquisición, pero lamentablemente la fluoretina como tal tiene toxicidad y no es posible utilizarla. Bien, entonces los inhibidores de SGLT2 en diálisis peritoneal, ventajas: efecto antiinflamatorio, posible menor absorción de glucosa con beneficio metabólico, efecto antifibrótico. Desventajas o limitantes: yo no he visto ninguna experiencia publicada en niños. Es que hay mayor riesgo de infección, así como está publicada una mayor tasa de infección urinaria o de infección urogenital en los adultos, no sé en los niños, con el uso de los SGLT2, y la cetoacidosis no hiperglicémica también ha sido reportada con este tipo de medicamentos. Bien. Sigamos entonces vamos avanzando porque me parece que el tiempo se va cortando. ¿Cuáles son los candidatos y las vías aferentes a generar el daño de la célula mesotelial? Bueno, las células endoteliales que antes no se estudiaban prácticamente, hoy se dice que son la cenicienta del peritoneo, porque allí es donde asienta la angiogénesis, la oclusión arteriolar, y hay evidencias de acciones del complemento a nivel del capilar peritoneal. También, por supuesto, el intersticio con una mayor densidad de fibras. Y las vías eferentes son todas aquellas que son vías eferentes en todas las inflamaciones del organismo: el inflamasoma, los receptores Toll-like, el sistema proteína-quinasa y el complemento, como señalé. Estos son datos que muestran que el complemento sí participa en el daño estructural en la neoangiogénesis de la diálisis peritoneal. Y la mayor biocompatibilidad es suficiente para asegurar la longevidad de la membrana. No es suficiente, porque el estudio hecho
en biopsias de niños, de 82 niños, en diálisis peritoneal, usando dializados con bajo producto de degradación de la glucosa, contra niños con función renal normal, mostró claramente en el registro de Heidelberg que los pacientes niños, la densidad de los vasos, es decir, la neoangiogénesis, va aumentando conforme el tiempo, a los 6 meses, se va acrecentando, de acá a los 12 meses. Es decir, hay mayor generación de vasos, hay mayor superficie endotelial, hay mayor engrosamiento del submesotelio, aún con las soluciones llamadas biocompatibles. ¿Eso es menor que con las soluciones nuestras? Por supuesto que es menor. Estas soluciones generan mucho menos daño a nivel de la membrana peritoneal, y esa es la causa probablemente por la cual también estos pacientes tienen una tasa de función residual mucho más duradera que la que tenemos los que tenemos membranas, soluciones bioincompatibles. Bien, sigamos con esto porque no vamos a dar. Yo les decía que hay polimorfismos genéticos que tienen que ver con la función de la membrana peritoneal, y hoy se conoce perfectamente que hay polimorfismo, por ejemplo, para aquaporina 1. En una publicación que no es de muchos años, se encontró que una variante del promoter de aquaporina 1 se asocia a cambios en el genotipo de aquaporina en diálisis peritoneal, y el genotipo TT, con un aminoácido TT, tiene una ultrafiltración mucho más baja que el fenotipo, el resto de los fenotipos, como ven ustedes acá, y eso tenía un valor significativo. Quiere decir que este paciente que tienen un genotipo diferente para el gen de aquaporina 1, que como ustedes saben tiene la capacidad de transporte de agua libre a nivel del peritoneo, tienen un déficit de ultrafiltración ya de entrada, antes de empezar la misma diálisis peritoneal. Finalmente, y ya terminando, ¿cuáles son las estrategias para la preservación de la membrana peritoneal? Bueno, hay estrategias simples que son evaluar el tipo de membrana peritoneal disponible lo antes posible, usar la concentración de glucosa más baja en la prescripción. Hay un sistema que se llama Carry Life, que no lo tenemos aquí, este es un sistema europeo que lo que hace es infusión de glucosa en pequeñas dosis, en pequeñas alícuotas, para generar la menor cantidad de agresividad con la glucosa al peritoneo. Manejar terapias intermitentes con el descanso peritoneal, lo que les mostré del reposo, evitar las infecciones, eso es muy importante. El uso de heparina con el reposo, la biocompatibilidad de las soluciones, no van a detener la inflamación, pero sí van a aumentar la durabilidad de la membrana peritoneal. Entonces, siguiendo con las estrategias ya más complejas, usar datos de genética para orientar la terapia, como les dije, polimorfismo de aquaporina 1, de interleuquina 6, usar soluciones biocompatibles con menor concentración de productos de degradación de la glucosa, uso de aditivos como la alanilglutamina que les mencioné recién, agentes osmóticos alternos como la taurina, la L-carnitina o el xilitol, drogas, los IECAS, ARAS, tamoxifeno, los mTOR y los SGLT2. Bien, entonces, perdón que esto está... Voy a hacer el resumen entonces, para decir que asistimos a nuevos conocimientos muy estimulantes en el proceso de la fisiopatología de la membrana peritoneal. Aún estamos lejos de tener la solución. Los estudios previos de cohortes de diálisis peritoneal crónica, como uno de los que les mostré, han aportado datos claves para la fisiología de la membrana peritoneal a largo plazo y han abierto una ventana a la medicina de precisión en este terreno. Muchas drogas han sido testeadas en la prevención y terapia de la fibrosis peritoneal, ninguna de ellas hasta ahora con un efecto importante, duradero y reproducible. El uso de los SGLT2 no parece tener efectos en la absorción de glucosa y por ende en la ultrafiltración, aunque los inhibidores GLUT sí la tienen, pero no pueden ser usados porque hasta ahora no los tenemos. El efecto sobre la inflamación peritoneal de los SGLT2 es prometedor, aunque aún falta la evidencia. Y el mejor remedio, la prevención de la fibrosis y su detección temprana.
Ahora sabemos que la biocompatibilidad de la solución de diálisis peritoneal parece producir menos daño, preserva más la función residual, pero no es suficiente para prevenir la fibrosis y neoangiogénesis a través del registro pediátrico de Heidelberg de biopsias peritoneales. También sabemos que las modificaciones en la prescripción ayudan a mitigar los cambios de la función. Por ejemplo, usar icodestrina en altos transportadores puede hacer que ese desborde de, de generación de una membrana de alta permeabilidad se torne en un extremo de alta permeabilidad, bajando el percentilo de la curva, utilizando, por ejemplo, icodestrina, como decimos acá. Es un hecho de que las alteraciones de la membrana peritoneal se inician desde los primeros comienzos de la enfermedad renal crónica y se aceleran con la uremia. El nexo oculto, al menos, podría ser un estado de hiperosmolaridad sérica, los que les mencionaba previamente, operando a través del EBP, y hay toda una corriente que habla de esta problemática. Y también es un hecho que un número de pacientes dejan la modalidad de diálisis peritoneal por alteración de la función de la membrana con caída de la ultrafiltración. El uso de una terapia que genere un aumento de transporte de agua libre a través de aquaporinas podría morigerar esto, pero estamos lejos de la solución. El reposo peritoneal es una opción transitoria que muestra cierta capacidad de regeneración antes de llegar al punto de no retorno y seguimos en busca del agente osmótico ideal, aquel que afecte poco la membrana peritoneal, perdure en la cavidad y no se absorba. Bueno, y con eso les dejo acá y muchas gracias por su atención. Gracias, Doc. Gracias a usted por esta presentación. Excelente presentación. La verdad que yo ahí atenta a todo. Bueno, vamos a ver si hay alguien que tenga alguna pregunta. Por supuesto, ahí voy a abrir los micrófonos si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. Me parece que yo. Ahí está. Ahí puedo abrir, así si alguien quiere hacer una pregunta, estamos a disposición. Em, y yo había escuchado, bueno, hace mucho tiempo estuvo siempre el enalapril ahí como un posible protector, después estuvo los corticoides y ahora estoy viendo que los SGLT2 que están como aparentemente es uno de los medicamentos del momento que sirve para todo. La verdad que cada charla que hay, cada cosa que hay, el SGLT2 hace de todo. Es como el enalapril en algún momento. Bueno, es la panacea. Nosotros en pediatría todavía no hay muchos estudios en pediatría, así que lo tenemos nada, que empezar a usar, pero no tenemos tantos estudios ni evidencia, así que la verdad que estamos muy atrás de ustedes. Em, y lo otro es que yo, solamente un aporte desde la pediatría, cuando yo roté en España, usaban estas soluciones biocompatibles con pHs de 7,4 porque el buffer era bicarbonato y ellos tienen albúmina dentro en esas soluciones y la verdad que ellos lo que más veían era que más allá de conservar el peritoneo y toda esta membrana peritoneal, las células mesoteliales, era el crecimiento de los niños, porque nosotros en la acidosis nos viene muy mal para el crecimiento de los niños y también cuando nosotros tenemos una pérdida de proteínas, también son niños muy desnutridos, entonces eran soluciones más allá de biocompatibles por la acidosis y el buffer este bicarbonato tenía viste que ellos tienen fisional, tienen otros nombres y bueno, y era con albúmina y la verdad que eran soluciones por lo menos más prometedoras que las que tenemos nosotros acá que no llegan al país, ¿no? No sé si tú vos tenés experiencia con esas soluciones. Ahí está silenciado para.
¿Se oye ahí? Ahí está, porque estaba silenciado. Ah, bueno. No, que en España y en Francia y en los países europeos no existe la bolsa dianeal como tenemos nosotros acá, ni las bolsas de la otra Claro. compañía de baja, de baja compatibilidad. Es decir, ellos trabajan todo con soluciones de alta compatibilidad y así todo siguen ensayando cosas nuevas, como todas estas cosas que acabo de mostrar, ¿no es cierto? Es decir, esto está en permanente recambio y en la permanente búsqueda de la solución ideal, como te digo, que esa solución Sí. a la que yo le llamo el santo grial, que es la solución de bajo coste, dirían los españoles, que no se absorba y que permita tener mucha ultrafiltración. Mm, Entonces, estamos buscando eso, todavía no lo hemos encontrado, pero sin duda que en la búsqueda las cosas han ido mejorando, sobre todo para los países desarrollados en donde disponen de estas soluciones. sí, Pero nosotros lo que podemos hacer con nuestros pacientes es cuidar al máximo la peritonitis, cuidar sí. al máximo la generación de biofilm, cuidar al máximo la generación de infección de sitio de salida. Es decir, y cuidar al máximo la utilización de glucosas de alta concentración. Es Ujú, decir, dándole los lineamientos para que el niño, bueno, me imagino como ser como los adultos, al comer menos sal, necesita tomar menos líquido y así sucesivamente. Es decir, esa cosa preventiva tan simple y tan elemental como esa es algo que en nuestros países que no disponemos de tanta tecnología y elementos, nosotros tenemos que enfatizarlo al máximo. Es decir, la peritonitis tiene que ser trabajada al máximo. Tenemos que ujú. tener una tasa muy, pero muy baja de peritonitis justamente para preservar y evitar el daño de la membrana peritoneal. Sí, tal cual. Tal cual. Hay una chica que quiere preguntar, Iliana, ¿puede ser? Si querés, puedes preguntarnos. A ver, no sé si ella puede. ¿Está silenciada? Te podés silenciar, o sea, puedes preguntar. No sé si ella quiere. Para qué. No le voy a preguntar. Preguntale vos. Ajá, acá. A ver si ella puede. Porque puso me interesaría preguntar, pero no sé qué. Ah, bueno. En el chat. Ah, puso estamos todos muteados. A ver, para que yo Ah, capaz que mutee a todo el mundo en no. algún momento. A ver, reactiven sus a ver ahí. Silenciar, reproducir. Ahí A ver estamos, si. Belén. Ah, listo. En algún Ahí momento estamos. puse algo que no iba. Gracias. Sí, no, nos apareció un cartel que estábamos todos muteados. Es que yo Así que no muteé sé. en algún Sí. momento para que se escuche toda la charla y después de ser que no pude, Mm. no lo pude volver a cosa. Ahí Ahí está. estaba Eliana, creo que quiere preguntarle algo al doctor Ahí está ella. por No el sé si chat. ya puede ella. Doctor, bueno, muchas gracias. La verdad Sí, que me parecen todos los conceptos como muy importantes y también nosotros, bueno, obviamente desde la pediatría, que es mm, nuestra terapia principal. claro. Y esto que nosotros hasta, bueno, se los decimos a los padres, es un camino muy largo el que tiene el paciente pediátrico en diálisis porque probablemente venga un trasplante. Lo Mm, más rápido posible, digamos, si se dan todas las condiciones, pero después probablemente sea un paciente que vuelva a necesitar de la diálisis. Entonces, ujú, esto nosotros lo manejamos porque verdaderamente es la familia en conjunto con el equipo de salud los que van a cuidar de ese peritoneo. Así así que bueno, es. son todas cosas muy importantes para poder seguir con la terapia de nuestros Sí, pacientes. bien. Muy bien. Ahí hay alguien que quiere preguntar, pero si no, Dice escribilo que en el sigue chat si, silenciada. si es alguna consulta. Sí, porque yo no sé. O sea, ella se puede desmutear sola. Sí, sí, yo pude, me apareció un cartel, pero después me dejó salir. Déjale, déjale Belén mi mail por cualquier cosa si me quiere preguntar. ¿Mm? Dale,
Dale, perfecto. Sí, si no Bueno, puedo escribir también. ahí en la charla está el mail también. ¿Mm? Ah, sí, perfecto, perfecto. ¿Mm? Sí, sí, sí. Bien. Bueno, Doc, muchísimas Bueno, gracias por todo. Ya estamos en hora, ya no lo molestamos bueno, más. Y cualquier no, cosa por Muchas favor. nos gracias. estamos comunicando. Bueno, Gracias. gracias, Gracias, Doc. gracias a Un beso. ustedes. Gracias. Gracias. Un saludo Adiós. grande. Gracias, Belén, por organizar. Gracias. Muchas Gracias, chicas. gracias, chicas. Estuvo muy interesante. Gracias, gracias. Gracias, Nair. Un beso grande.